Muy buenos días, estimados estudiantes. Vamos a dar inicio a nuestra unidad didáctica de solución de problemas. Clase número 2, importancia del liderazgo. Definición de liderazgo. Se define como la dirección, jefatura o conducción de un partido político, de un grupo social o de otra colectividad. Las cualidades de personalidad y capacidad que favorece la guía y el control de otros individuos. El liderazgo es un intento de influencia interpersonal dirigido a través del proceso de comunicación, el logro de una o varias metas. El liderazgo gerencial se entiende como el proceso de dirigir las actividades laborales de los miembros de un grupo y de influir en ellos. Esta definición tiene implicancias importantes. El liderazgo involucra a otras personas, a los empleados o seguidores. Los miembros del grupo tienen voluntad para aceptar las órdenes del líder, ayudar a definir la posición del líder y permite que transcurra el proceso de liderazgo. El liderazgo entraña una distribución desigual del poder entre los líderes y los miembros del grupo. Los miembros del grupo no carecen de poder, pueden dar forma y de hecho lo hacen a las actividades del grupo de distintas maneras. Sin embargo, por la regla general, el líder es el que tendrá el más poder. Es la capacidad para usar las diferentes formas del poder, para influir en la conducta de los seguidores de diferentes maneras. De hecho, algunos líderes han influido en los soldados para que mataran y algunos líderes han influido en los empleados para que hicieran sacrificios personales para provecho de la compañía. El poder de influir nos lleva al cuarto aspecto. Es una combinación de los tres primeros, pero reconoce que el liderazgo es cuestión de valores. Importancia del liderazgo. Es importante por ser la capacidad de un jefe para guiar y dirigir. Una organización puede tener una planeación adecuada, control y procedimientos de organización y no sobrevivir a la falta de un líder apropiado. ¿Esto qué quiere decir? Puede haber una buena planeación, pero si no hay un buen líder, simplemente no va a surgir. Es vital para la supervivencia de cualquier negocio y organización. El líder es vital para dirigir el negocio o una organización. Por lo contrario, muchas organizaciones con planeación deficiente y malas técnicas de organización y control han sobrevivido debido a la presencia de un liderazgo dinámico. Entonces, esa es la importancia del ser un gran líder y de dirigir una determinada organización, equipo, grupo, institución, etc. Tendencias del liderazgo. A medida que cambian las combinaciones y las personas cambian, los estilos de liderazgo históricamente han escrito 5 edades de liderazgo y actualmente estamos en un periodo de transición hacia la sexta. ¿Cuáles son esas tendencias en el liderazgo? Edad de liderazgo de conquista, edad de liderazgo comercial, edad de liderazgo de organización, edad de liderazgo e innovación, edad de liderazgo e innovación, edad de liderazgo de la información y edad de liderazgo en la nueva edad. Es decir, estas tendencias han ido cambiando conforme ha ido evolucionando también la vida en la
en el mundo, desde que surge el mundo hasta la actualidad. A continuación vamos a ver la edad de liderazgo de la conquista. Esta fue una época, durante este periodo, la principal amenaza era la conquista. La gente en la época antigua buscaba el jefe omnipotente, el mandatario, el despótico y dominante, que prometiera a la gente seguridad a cambio de su lealtad a sus impuestos. Es decir, acá el líder era el que ganaba las guerras, ¿no? Con la fuerza, ganando sus guerras. Y esto fue en la época de la conquista, ¿no? Donde surgen estos líderes déspotas, ¿no? Autoritarios, que en la actualidad son poquísimos los que existen ya. Edad de liderazgo comercial. Con el transcurrir de los tiempos surge el comercio. Entonces, a comienzos de la edad industrial, la seguridad que daba el líder autoritario, déspota, ya no era la función principal del liderazgo, sino ya la gente comenzaba a buscar a aquellos que pudieran indicarles cómo levantar su nivel de vida, a los grandes empresarios, ¿no? La pequeña industria que surge, esos fueron los que comenzaron, pues, ¿no? A surgir y a levantar su nivel de vida, y por lo tanto eran un ejemplo como líder, ¿no? En esa época. Surge luego la edad de liderazgo de la organización. Se elevaron los estándares de vida a través del comercio, de la pequeña empresa, de las industrias. Y era muy fácil de alcanzar. La gente comenzó a buscar un sitio a donde pertenecer, es decir, ¿no? Querían un estatus social. Y a medida que el liderazgo fue surgiendo, también surge el líder de organización, es decir, aquel líder que organizaba al equipo de trabajo, cómo planeaban en las industrias, en las pequeñas empresas y cómo salían y surgían adelante. Ese era el gran líder, el líder de organización, cómo organizaba en sus talleres, en sus pequeñas industrias y salían adelante. Luego surge la edad de liderazgo de la innovación. Aquellos líderes que comienzan a innovar, a crear, a inventar, ¿no? A medida que se incrementa la tasa de innovación, de creación, con frecuencia los productos y métodos se volvían obsoletos antes de salir de la junta de planeación. Los líderes del momento eran aquellos que eran extremadamente innovadores y podían manejar los problemas de la creciente celeridad de la obsolencia. Es decir, aquellos líderes que ideaban, que creaban, que innovaban, esos eran un ejemplo para la sociedad. Por lo tanto, se consideraban a los creadores, a los innovadores, a los científicos, ¿no? Los grandes líderes de la innovación. Luego, con el transcurrir de los años, surge la edad del liderazgo de la información. ¿Qué quiere decir esto? Las tres últimas edades se han desarrollado extremadamente rápida. Se han hecho evidente que en ninguna compañía puede sobrevivir sin líderes que entiendan o sepan cómo se maneja la información. Es aquella que la interpreta más inteligentemente y la utiliza en forma más moderna y creativa. ¿Qué quiere decir? Que no solamente necesitamos crear, innovar, formar empresa, dirigir, sino aquella persona que manejaba bien sus conocimientos para sacar adelante el equipo de trabajo. Es decir, el líder tenía que saber manejar bien la información, manejar las tips, estar al día
en todos los acontecimientos nacionales, internacionales, ¿no? Ese es un gran líder. Manejar todo tipo de informaciones. Ser multifacético. Luego, estamos viendo que ya está surgiendo el liderazgo de la nueva edad, o en la nueva edad, en la actualidad. ¿Cuál es ese líder que nosotros necesitamos en la actualidad? No solamente que maneje, que dirija el equipo de trabajo, que organice, que planee, que haga innovación, creación, que maneje todas las tips y todas las informaciones, sino que englobe todo esto. ¿Y cuáles son? Las características del liderazgo de la nueva edad es aquel que constantemente va a salir adelante, va a estar preparado, va a analizar. Veamos pues, las características del liderazgo que describimos han permanecido casi constantemente durante todo el siglo pasado, pero no podemos predecir qué habilidades van a necesitar los líderes del futuro. Los líderes necesitan saber cómo se utilizan las nuevas tecnologías, manejar todo tipo de tecnologías. Van a necesitar saber cómo pensar para poder analizar, sintetizar, solucionar los problemas eficazmente, la información que están recibiendo. A pesar de la nueva tecnología, su dedicación debe seguir enfocada en el individuo, ya que los líderes dirigen gentes. Tendrán que escuchar para saber lo que la gente desea y tendrán que desarrollar su capacidad de proyectar a corto y largo plazo para conservar un margen de competencia. En la actualidad estamos viviendo en un mundo competitivo, en un mundo lleno de tecnologías, de conocimientos, de habilidades y destrezas. Por lo tanto, el nuevo líder de la nueva edad, del futuro, es aquel líder que no solamente sepa de información, sepa de conocimientos, maneje las TIC, sepa de organización, sepa de cómo formar empresas, cómo dirigir un equipo de trabajo, sino también que va a estar preparado para saber escuchar a los demás, para saber comunicarse, para saber tratar con valores a sus miembros del equipo de trabajo. Es decir, tiene que estar un buen líder del futuro, tiene que estar basado en el conocimiento y en valores, que es lo fundamental para que una sociedad sobreviva en el futuro, en un futuro lleno de nuevas tecnologías y de informaciones. La gente va a querer que le escuchen, que le solucionen sus problemas, que los guíen. Y por lo tanto, el líder tiene que estar preparado, tiene que ser multifacético, empático, solidario, caritativo, responsable, eficiente y eficaz. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos que tener conocimientos para ser buenos profesionales, pero también tenemos que ser eficientes y eficaces para hacerlo bien y en forma más rápida. Ustedes como técnicos en enfermería técnica y técnicos en producción agropecuaria van a ser grandes líderes en el futuro y por lo tanto tienen que hacer bien su trabajo. ¿Cómo vamos a dirigir una empresa, una pequeña empresa, siendo grandes líderes, ejerciendo liderazgo en nuestra empresa, en nuestra pequeña empresa, en nuestro entorno laboral, en nuestra oficina, con nuestros compañeros, en casa, con nuestros familiares? Funciones del liderazgo. El liderazgo concentrado en las personas tiende a aumentar la satisfacción de ellas y la cohesión del grupo. Es decir, que nos debemos de centrar en las personas, no en lo que hacen.
Porque si nos centramos en las personas, los tratamos bien, entonces harán bien las cosas. El liderazgo orientado a las tareas tiende a estructurar la tarea de los subordinados en el sentido de hacerlos saber lo que se espera de ellos. Es decir, también tiene que estar orientada a las tareas, ¿no? Saber que están haciendo bien las cosas y hacerles sentir que ellos lo están haciendo bien. La función del liderazgo es inducir o persuadir a todos los subalternos o seguidores a conseguir las metas de la organización de acuerdo con su capacidad máxima. Es decir, esta es una de las grandes funciones del líder, ¿no? Inducir, persuadir a todos los subalternos, es decir, a todos los miembros del equipo de trabajo, a los seguidores, a conseguir las metas que nos hemos trazado. Veamos pues las 6 funciones del liderazgo. Los que ejercen liderazgo tienen que tener en cuenta cuáles son esas funciones. Función de dirigir y orientar. Dirige y orienta. Función de participar y delegar. Participa, pero también delega funciones. Alguien lo puede reemplazar dentro del equipo de trabajo. Función de consultar y decidir. Puede consultar a los miembros del equipo de trabajo y decidir. Función de prever y planificar. Se prevé y se planifica. Función de rendir cuentas de todo lo que se hace. Función de gestión. Tiene que hacer gestión para sacar adelante al equipo de trabajo, a la empresa, al grupo, al entorno laboral, donde está ejerciendo el liderazgo. Puede ser un partido político, puede ser en educación, en el trabajo, en la empresa, en la religión, en todos los aspectos donde se ejerza liderazgo, e inclusive en la misma casa, ¿no? Si eres un líder en tu casa, ejerce bien el liderazgo de acuerdo a estas 6 funciones básicas y fundamentales. Y serás un buen profesional, un buen integrante de tu familia, un buen integrante de tu entorno laboral. A continuación, resuelvan la práctica número 2 de solución de problemas. Gracias por su atención, estimados estudiantes. Hasta la próxima clase.